Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 10 de agosto. Esta es la 19ª semana del tiempo ordinario, 19º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. Muy bien, y empezamos con nuestra primera lectura. Tenemos del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Bueno, se piensa que este libro también fue escrito por el rey Salomón. A veces se lo conoce como la sabiduría de Salomón. Muy bien, nos dice entonces el libro de la sabiduría. La noche de la liberación fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Bueno, se refiere aquí a la salida de Egipto, ¿no? La noche de la liberación, cuando celebraron la primera Pascua, ¿no? Eh, con el cordero asado que tenían que comer y salir inmediatamente. Continúa. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Bueno, aquí el castigo de los enemigos o perdición de los enemigos se refiere a los egipcios, ¿no? Eh, porque los primogénitos de cada familia de los egipcios, incluso del faraón, murieron, ¿no? A manos del exterminador. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Bueno, entonces aquí se refiere a los hijos justos, ¿no? A los israelitas que salían de Egipto y celebraban, dice, o ofrecían sacrificios en secreto, ¿no? Porque esto lo hacían en cada casa, en familia, ¿no? O entre los miembros de las familias que tenían que comer el cordero, ¿no? Celebrando esa Pascua que era la salida de Egipto. Y cantaron, ¿no? Cantaron al salir, cantaban alabanzas al Señor. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 32, cuyo responso es: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En referencia, obviamente, al pueblo de Israel, ¿no? Que el Señor escogió como su pueblo y Él su Dios. Este es un salmo de alabanza, es un himno, ¿no? Un himno que le canta a la omnipotencia de Dios y a su protección. Nos dice el salmista: aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Es importante mencionar, ¿no? Que como heredad quiere decir como herencia, o sea, que iba a seguir, ¿no? El primer pueblo, el pueblo de Israel. Y en la antigua alianza, en la nueva alianza, la iglesia, ¿no? La iglesia, el nuevo pueblo, que son todos los hombres que pueden entrar a conformar, a ser parte de la iglesia, ¿no? Del reino de Dios.
la Iglesia Católica Universal. Y continúa. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Muy bien. Pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. Bueno, este capítulo es importante, especialmente en la carta a los Hebreos, porque hace o presenta una primera definición de lo que es la fe, ¿no? Nos dice la carta a los Hebreos: Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. O sea, eh, presenta dificultad, ¿no? Entender esto. En el griego está un poco diferente, ¿no? En el griego diría, es la fe esperanza de la sustancia como hechos que no se ven, ¿no? O como evidencia de los hechos que no se ven, o de las realidades que no se ven. Entonces, de alguna manera menciona este término eh, que es precisamente la verdadera realidad, ¿no? Pero que no se la ve, ¿no? Haciendo un poquito referencia indirectamente a Platón, ¿no? Sí, aquello que no se ve, pero que es real. Y nosotros estamos viendo lo que aparentemente es la realidad, ¿no? Que son las sombras, pero la realidad no se ve. Entonces, la fe es prácticamente lo que dice el texto, ¿no? Es el fundamento de lo que se espera. Pone a la fe y la esperanza, ¿no? En esta eh, dicotomía, ¿no? Fe y esperanza, ¿sí? Las dos. Aquí faltaría el amor, ¿no? Para que completen las tres virtudes, ¿no? Bueno, continúa. Por ella son recordados los antiguos, o sea, los patriarcas, ¿no? Los antepasados. Y empieza, por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Bueno, en este texto es importante el término obedeció. Quiere decir que Abraham le creyó al Señor que le hablaba y por tanto obedeció. O sea, no es una fe intelectual, ¿no? Solo. Es el creer en Él y nada más. No, es obedecer, confiar en lo que le prometió, en lo que le dijo. Y aquí están las circunstancias. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tinieblas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto iba a ser Dios. Entonces Abraham creyó sin duda, ¿no? Sal de tu tierra y vete al lugar donde eh, te voy a establecer. Y salió con su familia. Quiere decir que obedeció, ¿no? Esa es la fe
por la que se llama a Abraham el padre de la fe, que es esa fe, ¿no? Que es obediencia, que es confianza en Dios, que le dice lo que haga. Y continúa. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. O sea, Sara ya era anciana, ¿no? Dice, ya le había pasado la edad de concebir. O sea, fue un hecho milagroso, ¿no? Obtenido por la fe en Dios, por la certeza, por la confianza en que quien le prometió que tendría un hijo, ¿no? A Abraham. Daría un hijo a Abraham. Y así de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Porque Abraham ya tenía 80 años, ¿no? O casi 80 años. Y Sara unos 70, un poco más de 70. Y él tuvo fe, confianza en lo que el Señor le prometió. Tendrás una descendencia como las estrellas del cielo. Si quieres, cuéntalas, dice, así será tu descendencia, como las arenas del mar. Y creyó al Señor. Y continúa. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa o las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. O sea, ni Abraham, ni Sara, ni Isaac, Jacob, eh, vieron el cumplimiento de la promesa, ¿no? Sino por la fe. Por eso dice, viéndolas y saludándolas de lejos, o sea, en la esperanza, ¿no? Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Esto es importante. Dios les prometió una tierra, ¿no? Dice, que emana leche y miel, o sea, de abundancia, ¿no? Los sacó de Egipto, los hizo pasar por el desierto, estuvieron en el desierto 40 años, ¿no? Por sus rebeldías, por sus protestas, por sus idolatrías, infidelidades, pero les cumplió la promesa, ¿no? La promesa hecha a Abraham y a los patriarcas. Y la tierra prometida, Canaán, ¿no? Donde se establecieron. Ellos ansiaban una patria mejor, ¿no? Que querer volver donde estaban. Y esa patria mejor en la segunda ley, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos que inaugura Jesucristo, esa tierra prometida es la del cielo. Y aquí ya lo dicen, ¿no? Ya lo dice en la carta a los Hebreos. Ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo, sabiendo que iban a una tierra mejor, fértil, ¿no? Terrenalmente hablando, pero en figura era el cielo, ¿no? Y para nosotros, que somos el nuevo pueblo de Dios, que estamos con una nueva alianza, el Nuevo Testamento eterno, ¿no? Para nosotros, esa patria mejor es el cielo, evidentemente. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac,
ofreció a su único hijo, el destinatario de la promesa del cual había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Aquí debemos mirar la magnitud de la fe de Abraham, ¿no? Porque si le prometió una descendencia cuando él era viejo y él le creyó, cuando nació Isaac, él ya pudo ver, ¿no?, a ciencia cierta, un hijo, un descendiente, el que iba a heredar, el de la promesa. Y Dios le dice que lo sacrifique a Isaac. Y él obedeció. Por eso aquí lo dice en pasado, ¿no? Pasado simple. Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su único hijo, el destinatario de la promesa, el descendiente, el heredero. Así era la fe de Abraham. Y termina, pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Recobró a Isaac como figura, dice, ¿no? En realidad aquí le falta esa parte, como figura o como símbolo. Porque era tanta la fe de Abraham que él pensó que sacrificaba a Isaac, a pesar de aquí dice que lo sacrificó, pero sabemos que en el momento de, ya cuando estaba con el cuchillo para sacrificarlo, lo detuvo, ¿no? El ángel lo detuvo. Abraham, Abraham, detente, ¿no? Y sacrificó en lugar de Isaac un cordero, un becerro que estaba por ahí, ¿no? O un carnero. Aquí entendemos cuando dice, de donde en cierto sentido recobró a Isaac como figura de quién. Porque aquí Abraham es figura del Padre, ¿no? Pero el Padre sí entregará a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿no? Y por eso dice, recobró a Isaac como figura, como símbolo. ¿De quién? De Cristo. Isaac no fue sacrificado. El padre, Abraham, no sacrificó a su hijo Isaac, su primogénito. Pero el Padre Dios, en la nueva alianza, sí lo hará con Cristo por nuestra salvación. Entonces es una figura, Isaac, de Cristo. Lo recobró como figura de Cristo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 38, al 48. El título temático, lo mismo ustedes estén preparados. Bueno, entonces este pasaje es escatológico, ¿no? Apunta a la parusía del Señor, a la segunda venida, ¿no? Y para lo cual debemos estar preparados. Dice San Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Bueno, aquí es interesante cuando les dice pequeño rebaño o rebañito, ¿no? Se está dirigiendo a los apóstoles, porque son el pequeño rebaño o rebañito, que es el comienzo, el inicio de la iglesia. Ya creen en él, ¿no? A pesar de que todavía no están bautizados y todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero ya son, ¿no?, parte de él. Y porque dice su Padre, ¿no?, Dios ha tenido a bien darles el reino. El reino, ¿no?
que es la iglesia, que es el segundo pueblo mundial, universal, católico, se harán parte de ese reino, parte de la iglesia, el reino de Dios, que es su cuerpo. Continúa, vendan sus bienes y den limosna, háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Entonces les dice que no se afanen con cosas materiales, ¿no? Con dinero, riquezas, propiedades, sino el tesoro inagotable en el cielo. Porque donde está su tesoro, allí está también su corazón. Y aquí conectamos con la parábola del, del tesoro, ¿no? Alguien encontró un tesoro en un terreno y fue y vendió todo para comprar ese terreno. Y claro, él está hablando del reino, ¿no? El reino se parece, ¿no?, a un tesoro que alguien encontró en un terreno, fue, vendió todo, lo compró el terreno y se quedó con su tesoro, que es figura de la iglesia, ¿no? El tesoro, el reino de Dios. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Bueno, aquí no se refiere a las lámparas como tal, ¿no? Físicas, sino a la lámpara espiritual, a la luz que ilumina al mundo, que es Cristo. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera, los encuentra así, bienaventurados ellos. Bueno, aquí utiliza la figura del esposo que llega, ¿no? Que llega después de la boda, ¿no? Y el esposo obviamente es Cristo, la esposa es la iglesia y se hacen uno, ¿no? Como en matrimonio. Y él les va a servir, dice, los hará sentar en la mesa y les irá sirviendo. Y esto ya es en el reino, ¿no? Pleno, completo. Y por eso dice, y si llega, esa es la primera vigilia, o en la segunda vigilia, o en la tercera vigilia, y los encuentra así, bienaventurados. Estar en vigilia es estar esperando, ¿no? Vigilantes, que se refiere a la oración, al estar en gracia, al estar llenos de buenas obras, obras de amor, obras de misericordia, y no en pecado, ¿no? A eso se refiere la vigilia. Ese término es tomado de los vigilantes, ¿no? En los tiempos antiguos que vigilaban, siempre había vigilantes, ¿no?, por el peligro de intrusos, ¿no?, invasores. Entonces siempre se dividía, especialmente en la noche, ¿no? Había la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia. Entonces siempre había un vigilante. Y aquí toma esta figura para decir, estén atentos del enemigo, estén en gracia para que cuando llegue el esposo los encuentre preparados. Y eso nos implica a todos nosotros. Y continúa, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa.
Parece que era frecuente, ¿no? Que los ladrones, los invasores entraban haciendo un boquete en la casa, ¿no? Como en el caso de los que llevaban al paralítico, subieron al techo, hicieron un boquete y bajaron al paralítico en una camilla para que Dios, Jesucristo, lo curara, ¿no? Entonces, por arriba, por el techo, parece que era lo más fácil, ¿no? Pero si el dueño está velando, entonces no dejaría, dice, abrir un boquete en la casa. Eso aplica a la vida, ¿no? A nuestra vida. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. A la hora que menos piensen. Posiblemente cuando esté todo muy bien, ¿no? O aparentemente haya una paz aparente. Dice, viene el esposo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y no habrá tiempo para prepararse. Hay que estar preparados, ¿no? Porque se acaba el tiempo. No hay tiempo. Bueno, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Bueno, aquí Pedro le está diciendo que solamente se está refiriendo a ellos, a los 12, o a toda la gente, ¿no? A todo, en ese tiempo, pues a todos los judíos. Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Aquí le responde y precisamente increpa a Pedro, ¿no? Porque él será el administrador, el jefe, ¿sí? El mayordomo. El término es en realidad mayordomo. El papa, ¿no? El pastor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, lo nombra 3 veces pastor, ¿no? De sus ovejas, sus de Cristo, de Dios, ¿no? ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Fiel sobre todo, ¿no? A quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas. Aquí la ración de alimento no es el alimento material, ¿no? Más probablemente se puede referir a la Eucaristía, el alimento espiritual, la doctrina, la enseñanza, el Evangelio. Y eso le tocará a Pedro como cabeza de la iglesia visible. Y continúa, bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere por sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Bueno, aquí es de los infieles, ¿no? O sea, de los gentiles, de los que están por fuera de la iglesia, ¿no? El criado que conociendo la voluntad de su señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. O sea que el que sabiendo no se prepare bien, será castigado, ¿no? Pero el que sin saberlo también tenga culpa, será castigado, pero menos, ¿no?
menos que el que sí conocía la voluntad y no hizo lo que tenía que hacer. Y termina, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Bueno, se le pedirá cuentas, digamos, ¿no? Conclusión, todos tenemos que estar vigilantes, atentos, preparados, en gracia de Dios, no perder la gracia santificante, ¿no? Porque puede ser en cualquier momento. Nadie sabe la hora ni el día. Por eso hay que estar preparados. Así nos dice este evangelio, ¿no? Vigilantes, en vigilia, en vela. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.